Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les vamos a enseñar a elaborar esta barca clásica o típica de la época para que ustedes la utilicen, ¿no? Y decoren sus belenes en temporada navideña. Hoy también quiero mostrarles, aquí tengo todas las casas que hemos hecho o los proyectos que hemos hecho para armar este pesebre a final de año. Entonces si ustedes quieren completar este pesebre, entonces los invito a que visiten cada uno de los videos que tenemos. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan acceder a ellos. Entonces amigos, espero que me acompañen hasta el final y disfrutemos juntos elaborando este nuevo proyecto. Amigos, para iniciar este proyecto entonces voy a utilizar palitos bajalenguas, no sé cómo los consigas o cómo los conozcan en tu país. Estos son esos palitos que utilizan los médicos para examinarnos, que colocan en nuestra boca. Listo, entonces con esto ellos se ayudan para mirar dentro de nuestras bocas. Listo, entonces voy a utilizar de estos porque son más grandes, son más anchos que los de paleta. Entonces ya teniendo estos palitos, vamos a utilizar una plantilla, unos moldes que yo voy a dejar en la descripción del video. Voy a dejar el enlace para que ustedes puedan obtener estos moldes, los puedan descargar fácilmente. Entonces aquí ustedes pueden ver que ya tengo estas formas cortadas con los palitos. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer es tomar estas figuras que aquí voy a dejar y las vamos a, por ejemplo, aquí en esta parte, aquí la vamos a recortar. Acá está esta que es la de acá, y de esta pieza entonces vamos a recortar en la madera, vamos a dibujarla en la madera y la vamos a recortar. Listo, en este caso, como esta es una pieza de base y es más ancha, entonces utilicé dos palos. Entonces, así como pueden ver, utilizo la mitad del molde, lo marco en el otro palito, utilizo la otra mitad y vamos a marcar. Fácilmente vamos a tomar todos estos moldes, como les digo, los vamos a pasar a la madera. Aquí por ejemplo dibujé este molde de acá, que es este, y lo vamos a cortar. Ahora para cortar vamos a utilizar este cúter punta de lanza o exacto, y lo vamos a hacer teniendo en cuenta de no ir a hacer el corte muy duro porque se nos puede rajar la madera. Entonces vamos a primero a tomar las partes curvas, así puede ser esta parte, y el cúter debe tener una cuchilla nueva para que haga el corte, bien. Listo, entonces esto es lo que vamos a hacer, así pasarlo varias veces. Entonces al hacer esto él va haciendo una canal en la madera y así ya lo podemos ir sacando. Muy bien amigos, así. De pronto al principio para hacer estos cortes curvos es un poco demorado, pero debemos hacerlo así lentamente para que salga el corte, nos salga bien. En esta parte que es recta, entonces, como les dije, debemos tener cuidado y no hacer mucha presión porque la madera se puede seguir rajando. Entonces vamos a tomar esta parte de aquí, le hacemos varias veces. Miren, aquí ya sacamos este corte y acá con cuidado vamos a continuar sacando el resto. Entonces así, de esta manera, con calma, con mucho cuidado lo vamos sacando estas piezas. Después de haber cortado ya las piezas, teniéndolas listas, de esta vamos a cortar dos unidades. De esta pues son dos también, aquí lo podemos ver. Esta sí es de a una. Entonces con estas piezas, dos piezas de estas las vamos a introducir en agua y las vamos a dejar una hora. Pues con media hora funciona, pero si lo dejamos una hora mucho mejor. Entonces la vamos a dejar introducida en agua y vamos a tomar una tapa, lo que ustedes tengan, y las vamos a colocar aquí dando esta forma. Aquí utilicé esta tapa porque esta me daba más o menos la circunferencia o la curvatura de esta pieza.
Listo, de estas dos piezas que hice acá para unir. Debemos tener en cuenta que cuando las cortemos las marcamos para que no las vayamos a confundir. De pronto las vamos a colocar así y no nos queda bien. Listo, entonces teniendo en cuenta el molde marcamos. Y lo que les decía, entonces buscamos una tapa o algo que tengamos curvo, que nos dé más o menos la misma curvatura de esta pieza. Y en esta vamos a utilizar estos ganchitos para ropa. Vamos a colocar las dos piezas que humedecimos. Estas piezas, al estar en contacto con el agua, se van a volver más flexibles, ¿no? Entonces la madera no se nos va a quebrar. Entonces la vamos a dar esta forma y con esos ganchitos la vamos a sostener. La vamos a dejar de un día para otro que seque muy bien. Aquí ya las podemos retirar. Miren acá, una tapa, y aquí ya tenemos nuestras piezas secas y con esa curvatura que necesitábamos. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pegar. Listo amigos, y utilizando pegamento blanco ahora vamos a fijar estas dos piezas que son la base. Entonces vamos a aplicar así abundantemente. Lo vamos a unir teniendo en cuenta que sea la misma parte de arriba, la que como ya la hemos marcado. Listo, entonces que nos quede bien aquí en estos extremos, lo fijamos y lo vamos a dejar secar muy bien. Listo, cuando esto ya esté bien seco, que se haya unido perfectamente, ahora vamos a pegar estas dos piezas. Entonces fácilmente vamos a aplicar el pegamento en estos extremos y como les mostré en la otra parte, lo pegamos. Podemos pegar primero uno, lo vamos a sostener y después podemos pegar el otro. Entonces ya esto tiene la forma. Vamos a colocarlo sobre una superficie plana y esta nos va a ayudar a que esto quede bien unido. Listo, entonces tratamos de moverlo para que no se nos pegue a la base. Y aquí en esta parte entonces tratamos de hacer presión teniendo en cuenta de que quede aquí bien alineado y lo vamos a sostener durante un buen rato. Listo, y después si vemos que se está despegando, pues volvemos y lo empujamos para mantener así, y así esperamos hasta que este quede bien fijo. Hacemos lo mismo con el del otro lado. Bueno amigos, aquí ya dejé pasar un buen tiempo para que esto se secara bastante, entonces no haya peligro de que se nos vaya a soltar. En estas partes de aquí de los extremos ustedes pueden ver que queda suelto. Listo, entonces esto debe quedar así para pegar estas piezas. Entonces estas piezas las vamos a unir simplemente aplicando un poco de pegamento en esta parte. Como ustedes ven, estas piezas tienen esta forma. Entonces esto nos va a quedar aquí. Por ejemplo, si en estas partes no se ensambla bien, queda un poco presionado, entonces no hay problema. Miren, debemos pegarla que quede una parte adentro y ya la otra dando la curva. En esta parte debe quedar recto. Listo, entonces en esta parte ustedes ven que queda justo. Entonces ahí podemos aplicar el pegamento para que todo quede bien fijo de una vez. Pero si nos queda un poco separado, como es el caso del otro extremo, miren aquí, lo vamos a pegar que nos quede así recto. Listo, este se sostiene solo. En esta parte, como queda más abierto, entonces nos va a causar un poco de problema. Entonces vamos a pegarlo primero aquí en esta parte interna. Solamente vamos a aplicar un poco de pegamento y que se adhiera para que después podamos hacer presión en esta parte y se pegue el resto. Entonces aquí ustedes ya pueden ver, vamos a aplicar un poco de pegamento aquí, lo vamos a fijar así que quede sobresalido porque este es el timón. Entonces esto lo vamos a adherir de esta forma, lo podemos fijar hacia un extremo, hacia un lado. Miren esta parte.
Ya la otra la podemos después, cuando esté bien fijo, le hacemos más presión para que quede bien pegado. Listo. Entonces aquí podemos ver que esta parte va a quedar fija. Al principio de pronto no se fija muy rápido, entonces lo acomodamos y lo vamos a dejar quieto cuando ya quede en la posición correcta. Y aquí en este punto lo dejamos secar nuevamente. Mientras esto se nos está secando, podemos tomar un palito de brocheta y vamos a cortar un tramo de 13 centímetros, más o menos a una distancia de 2 centímetros o centímetro y medio. Vamos a tomar un cúter y vamos a quitarle aquí. Esto aquí yo ya le hice, pero entonces vamos a quitarle a esta parte para que quede plano. Y aquí vamos a dejar acá la parte de abajo que quede redondo. Entonces aquí en esta parte le vamos a quitar con cuidado, de a poco, para que no le vayamos a quitar demasiado. Listo, entonces esta pieza la vamos a dejar con un lado plano y con una lima, puede ser una lima de uñas, o si tienen una limita metálica también, o una lija, lo que ustedes tengan. Lo vamos a pulir un poco. Listo, esto va a ser el mástil de nuestro barco. Con palitos de paleta, yo voy a utilizar de este estilo, vamos a cortar tiras, y este palito más o menos creo que tiene unos 9-10 centímetros, ya les digo, si tiene 9 centímetros. Entonces esto lo vamos a pegar acá, vamos a hacer la parte de arriba del mástil. Listo, entonces esto también lo vamos a pegar más o menos a unos 2 centímetros de arriba hacia abajo, y que quede la parte redondeada aquí en el extremo de abajo. Desde esto también agregamos pegamento y vamos a dejar que se seque muy bien. Esta va a ser la parte de arriba del mástil. Dejamos que esto se seque con los otros pedacitos que vamos a cortar. Entonces vamos a medir esta parte de aquí y vamos a comenzar a sacar trozos para irlos colocando ya cuando esto esté bien seco. Entonces vamos a cortar trozos que coincidan en el tamaño de toda esta parte y del lado de acá, y también de la parte de abajo. Entonces vamos a tomar esas medidas, vamos a cortar varios palitos, más o menos vamos a dejar 1 centímetro entre uno y otro para pegarlos. Entonces cortamos bastante cantidad. Bueno amigos, aquí entonces ya se secó lo que habíamos pegado. Miren, esta parte de acá ya está seca, aquí todavía sigue separado. Entonces ahora vamos a pegar esta parte que nos queda. Mientras esto se estaba secando, entonces corté los palitos que les mencioné y los pegué así. Damos secuencia en la parte de abajo y en la parte del otro lado. Entonces pegamos los palitos de esta manera. Aquí ustedes pueden ver que está esta forma. Aquí lo que hice fue colocar varios palitos cruzados para dar una altura, pero entonces la medida la tomé con el poste que vamos a utilizar. Listo, entonces teniendo en cuenta el grosor del poste, entonces armamos este cajoncito para poder sostener el mástil. Este ya después lo vamos a pegar. Listo amigos, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar pintura, agregar pegamento. Vamos a agregar aquí el pegamento y lo que vamos a hacer es darle, vamos a presionar, miren aquí. Entonces vamos a tratar de que quede bien aplicado el pegamento en esta parte, y con ayuda de una cinta lo vamos a fijar más. Entonces vamos a dar presión a esta parte, ya entonces queda con la forma que es, y cuando ya tenga la forma vamos a colocar una cinta, esta cinta provisional, para que nos sostenga esta parte, por lo menos para que quede lo más junto posible. Listo, y aquí lo vamos a dejar que seque bastante.
Bueno amigos, aquí como pueden ver ya quité la cinta y quedó bien, quedó más unido en esta parte. Ahora vamos a continuar con el resto de accesorios. Ustedes pueden ver aquí esta argollita. Ahora lo que yo voy a hacer es tomar un poco de alambre de aluminio. Esto lo venden en almacenes para manualidades. Entonces voy a cortar trozos de 2 centímetros de largo. Listo, y con estos trozos voy a hacer estas argollitas. Entonces voy a utilizar pinzas para bisutería. Entonces vamos a tomar así el alambrito y más o menos a esta distancia, un medio centímetro, vamos a girar dejando una mayor parte hacia afuera. Listo, entonces giramos pero dejamos una mayor parte así. Después de tenerlo de esta forma, tomamos la otra pinza y damos un giro. Tratamos aquí de enrollar y enderezamos. Listo, entonces van a quedar argollitas así, de esta manera, y estas argollitas las vamos a introducir utilizando el cúter punta de lanza. Miren, entonces con mucho cuidado vamos a buscar cuál es el frente de la barca. Entonces esta es la parte del frente, esta es la parte trasera. Entonces vamos con mucho cuidado, vamos a tener en cuenta de hacerlos que coincidan, ¿no? Aquí en esta parte, por ejemplo, podemos utilizar la punta del cúter giramos así lentamente hasta que perforemos el palo. Bien, así logramos atravesarlo. Ya después de atravesarlo, acá vamos a introducir la argolla. Listo, miren así. Introducimos la argollita, la vamos a doblar y la otra parte que queda adentro también la vamos a doblar hacia afuera. Aquí queda un poco incómodo para mostrarles en cámara, pero entonces ustedes ya saben, la idea es que abrace la madera. Ya después tomamos la misma pinza y apretamos un poco. Listo, entonces aquí lo vamos a colocar de esta forma. Entonces vamos a colocar 4 argollas aquí en esta parte, 2 acá, 2 más corridas, y vamos a colocar otra en esta parte de adelante, puede ser aquí, y otra en esta parte. Listo, entonces con mucho cuidado abrimos los agujeros en estas 2 piezas. Aquí en la parte de abajo vamos a enganchar otra argolla ahí. Bueno, después de haber colocado las argollas, aquí ustedes ya pueden ver, adicionalmente coloqué otras 2 a cada lado en esta parte de atrás, más o menos donde queda el mástil, distribuidas así. Estas las voy a utilizar para colocar los remos. Entonces para los remos voy a utilizar palitos mondadientes. Vamos a quitarle las puntas y después los vamos a pegar acá. Entonces eso sería para solamente dar aquí la posición de los remos. Listo, entonces más adelante estas serán para eso. Ahora aquí también ustedes pueden ver que en esta parte coloqué este adorno, coloqué un poco de alambre le di 2 vueltas aquí en estas 2 partes para dar un poco más de refuerzo a esta pieza, para que cuando hagamos el agujero no lo vayamos a partir, no se nos parta fácilmente. Listo, ya, y adicional pues da un toque decorativo a la barca. Después de hacer esto vamos a tomar los palitos del mástil y vamos a amarrarle un cordón así delgado como este puede ser. Entonces vamos a tomar aquí en estas puntas o en estos extremos, vamos a cortar tramos de 20 centímetros y vamos a hacer un pequeño nudo nada más. Listo, por ahora lo vamos a dejar así y después lo vamos a adherir aquí con una gota de pegamento. Aquí en la punta del mástil más grande, el más grueso, vamos a tomar un cordón de 40 centímetros y lo amarramos y que quede distribuido así, de lado y lado. Y en este otro pedazo, en este otro madero,
Vamos a amarrar en los extremos también otros tramos de 20 centímetros. Listo amigos, entonces ahora sí podemos proceder a pegar la vela en el mástil. Entonces para esto vamos a buscar este lado. Listo, tenemos pegado el palo por este lado, entonces por ahí es que vamos a aplicar el pegamento y lo vamos a fijar. Ya en esta parte, ahí sí aplicamos un poco de pegamento a esta, aquí donde está el cordón, para que no se nos mueva. Así ya pegamos la vela. Listo. Así. Fijamos que quede bien adherido. Y esta parte de abajo, después de que se haya secado esta pieza de aquí, para poderla manipular bien, más que todo, ¿no? O también podemos levantar un poco, aplicar el pegamento y pegarlo aquí en esta parte. Miren, así debe quedar. Entonces aquí ya lo dejé que se ponga a secar. Entonces, mientras esto se seca, vamos a tomar la barca y le vamos a dar un poco de color. Entonces, vamos a utilizar un poco de marrón oscuro o tono chocolate y vamos a aplicar la técnica de brocha seca. Vamos a descargar el pincel, simplemente es para darle una tonalidad, no queremos que quede totalmente cubierto. Entonces podemos comenzar a dar unas pinceladas suaves, así que vaya tomando color, para que no nos quede este color tan claro, tan limpio, por llamarlo de alguna manera, sino que se vea un poco ya que es madera antigua, madera usada. Miren, así suavemente, simplemente vamos dando unas sombras de este color. Así vamos realzando también las formas de la madera, las vetas, todo esto. Listo, vamos a hacerlo así, suavemente, con un pincel así, con esta forma. Por todo el lado le vamos a dar este efecto. Bueno, miren aquí cómo queda. Ya realzamos las formas, le damos un color envejecido a la madera. Y esto lo vamos a hacer también en los palos del mástil. Entonces aquí, con cuidado, no vamos a untar demasiado acá la tela. Entonces lo vamos a hacer también en esta parte, en este palo grande y acá en la parte de abajo. Después de haber hecho este efecto a la madera, ahora vamos a tomar la tela y vamos a hacer algo parecido. Vamos a envejecerla también. Entonces esta la voy a utilizar con un tono ocre, de la misma forma como hicimos con la madera. La descargamos bien el pincel y vamos a dar pinceladas así. Bueno, vamos a hacer por este lado, pero hacemos lo mismo por el otro. Simplemente suavemente, suave, vamos pasando. No nos enfocamos en un solo punto, ¿sí? Así, disperso, con toques. No necesitamos que cubra totalmente, pero que nos dé un efecto a una tela antigua, tela vieja. Listo amigos, entonces así terminamos de decorar ya estas piezas. Bueno, ya teniendo todas nuestras piezas listas, miren cómo quedó la vela. Ahora podemos pegar ya el mástil. Esto lo podemos hacer con pegamento blanco o silicona caliente también, ¿no? De todos modos, todas las piezas que fijamos al principio es con pegamento blanco para darle una mejor adherencia, ¿no? Listo, aquí en esta parte del mástil de pronto ahí lo podemos pegar con silicona para que nos quede la opción de poderlo retirar
si necesitamos retirarlo más adelante. Entonces, simplemente agregamos la silicona y lo vamos a fijar. Entonces lo sostenemos un momento. Ya con el mástil que quede bien fijo, ahora lo que vamos a hacer es que esta pieza que quedó suelta la vamos a pegar con un punto de silicona un poco más arriba para que nos dé esta onda, que nos dé un efecto de movimiento. Entonces fácilmente lo que hacemos es esto, punto de silicona, y lo vamos a pegar así. Entonces nos queda ya de esta manera. Después de que quede fijo, entonces vamos a tomar las cuerditas y las vamos a amarrar de esta forma. Entonces estas que van desde la parte de arriba las vamos a amarrar a estos extremos. Listo, aquí en las argollas de la primera parte. Esta que es de la parte de arriba de la vela la vamos a amarrar en la primera argolla, aquí en esta. Miren, esta de arriba a esta argolla, y esta la vamos a amarrar a la segunda argolla. De esta forma vamos a hacer lo mismo en los otros lados. Bueno, aquí ya tengo todas las cuerdas amarradas. Ya cuando las tengamos así, miren que queda sobrando. Antes de cortarlas vamos a agregar un punto de pegamento. Vamos a agregarle pegamento para que no se nos vaya a soltar más adelante. Entonces vamos a poner un punto de pegamento en todos los nudos y podemos cortar dejando una pequeña parte nada más, así. Entonces es importante que le agreguemos el pegamento. Listo, ya esta partecita que nos queden así nos da una buena apariencia. Entonces recuerden, ponemos todos ese punto, y los remos pues los vamos a introducir así, que quede una parte hacia adentro, más o menos 1 centímetro. Los vamos a introducir de esta manera, y si quieren entonces agregamos un punto de pegamento o los dejamos para poner y quitar. Listo, ya como ustedes quieran. Bueno amigos, y así queda terminado ya nuestro proyecto, esta barca para que ustedes puedan decorar sus belenes. Espero que hayan disfrutado elaborándola, que les saquen bastante provecho. Recuerden, si a ustedes les agradó el proyecto, regalarme un like, compartirlo y suscríbanse si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Muchas gracias de nuevo, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.